suscríbete a nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de... Nuevo Centro de Cultura Ambiental. Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana. Con 8 minutos, 8:08, gracias por seguir con nosotros. Usted que ha escuchado de la hepatitis infantil, que por cierto está azotando ya en varios países en el mundo y que se ha convertido en un tema de alarma, de atención para los gobiernos locales, particularmente Querétaro. Decía la doctora Martina Pérez Rendón, la secretaria de Salud en el estado, no hay casos, hay sospechosos en varios estados de la República, incluso han aumentado en las últimas semanas, pero lo importante es que sepamos de qué se trata, qué es y cómo se pueden evitar algunas situaciones, cómo cuidar a nuestra familia, cómo se puede contagiar la hepatitis aguda infantil y de qué manera y qué podemos hacer y qué debemos hacer en la casa. Ahora sí que en la casa, en la oficina, para que estemos atentos de esta situación. Está aquí en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho al doctor Rodrigo Miguel González, es infectólogo pediatra, él es especialista, también está en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, es infectólogo pediatra por la Universidad de Guadalajara, en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, también expresidente del Colegio de Pediatras de Querétaro, vicepresidente del Colegio Médico de Querétaro y también integrante del Comité Académico Científico de la Federación Pediátrica del Centro, es profesor titular de Pediatría 1 de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro, que le agradezco infinitamente que nos haga favor de platicar hoy con nuestra audiencia a propósito de este tema que tiene que ver con la hepatitis infantil. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Aurelio? Buenos días. Gracias por la invitación. Al contrario, doctor, gracias por aceptar esta conversación con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. La pregunta es, ¿qué es la hepatitis infantil y cómo de pronto surge un tema como este, la hepatitis infantil, del que no nos preocupábamos hace 2 o 6 o 2 años, o estoy mal en el planteamiento, doctor? No, bastante bien, tiene toda la razón. La hepatitis aguda infantil, como su nombre lo define, pues es una enfermedad propia de los niños de 0 a 16 años, y cómo de repente surge en el mapa. Bueno, pues empieza a haber una serie de casos de hepatitis de una causa no identificada, sí. Que puede llevar a los pacientes, se refiere que hasta en un 10%, a un trasplante hepático por una inflamación hepática aguda. Puede acabar en trasplante hepático, y esa es la alarma que ha sonado a nivel internacional con esta nueva enfermedad. Y bueno, pues también establecer una causa, ¿no? Como para saber por dónde entrarle. Sí, claro. Saber cómo se contagia en un momento determinado, ¿no? Cómo se comporta, exactamente. Hay varias hipótesis, 3 principales que surgen para tratar de definir esta enfermedad. La primera es la falta de reto inmunológico, que bueno, pues después de una pandemia que nos llevó al confinamiento de 2 años, la falta de reto inmunológico en los niños pues descalibra un poquito el sistema inmune, que tiene que estarse calibrando frecuentemente con las enfermedades virales que sufrimos pues cada año, todo el tiempo. Y esta falta de reto inmunológico pues genera un sistema inmune que de repente ataca de más o ataca de menos, ¿verdad? Otra posibilidad, otra hipótesis que se ha generado pues es que haya un antecedente de la infección por COVID o por el SARS-CoV-2 en los pacientes, y esto también genera un sistema inmune pues muy susceptible. La tercera hipótesis es la presencia de una cepa nueva de un virus que se llama adenovirus, y que este adenovirus pueda ser una mutación del virus previo. Correcto. Pues se ha implicado en más del 70% de las muestras de los pacientes y hay una relación con este virus que se llama adenovirus 41. Correcto. Eso no pasaba antes, pasa ahora, doctor. Exacto, pasa ahora. ¿Y entonces por qué ahora? Pues por estas posibles modificaciones en el sistema inmune, por el aislamiento, por el posible nuevo virus, o por pues que el paciente ha tenido ya contacto con el COVID-19. Doctor, estoy platicando con el doctor Rodrigo Miguel González, es infectólogo pediatra. ¿La hepatitis se contagia entre niños, se contagia de niños a adultos, de adultos a niños? ¿Cómo es este proceso, doctor? Pues en el proceso de la principal hipótesis pues es el adenovirus. Tendría que ser una enfermedad respiratoria que se transmite, pues como ya sabemos, por las
gotitas que viajan por el aire, por la vía respiratoria, lo inhalamos, nos infectamos, y la particularidad de esto pues parece que es que encuentra un huésped que tiene un sistema inmunológico muy reactivo, ¿verdad? Y genera una situación que se llama superantígenos, que detonan al sistema inmune, y el sistema inmune ataca al hígado en particular, haciéndolo fallar, que puede generar una falla aguda y que el paciente necesite un trasplante hepático. Ahora, alguien tiene hepatitis de repente y va a una reunión, va a una fiesta infantil, o es comerciante en algún establecimiento y de repente no sabe o no entiende o no está enterado de que hay esta situación, hay riesgos para los demás. Sí, definitivamente, aunque aquí pues hay dos factores que resaltan y que es en donde nos tenemos que enfocar un poco más, en que es que el niño menor de 16 años haya tenido COVID, y el otro factor pues es que tenga el adenovirus 41, como los dos factores que tienen que estar presentes en este tipo de pacientes, o al menos en los casos que se han presentado, pues es en lo que hemos visto que hay esta posible asociación. Sí, obviamente, pues cómo se previene mediante el uso del cubrebocas en espacios cerrados. Como ya sabemos que se tienen que prevenir las enfermedades respiratorias. O sea, es por COVID y también por hepatitis. Así es una cuestión de dos factores, ¿verdad? Un COVID previamente, sí, doctor, como antecedente, y una infección por un adenovirus. Que inflama de forma reactiva. Ahora, la pregunta que me están haciendo ahora es cómo protegernos, cómo proteger a la familia, cómo proteger a los niños, porque si es infantil significa que puede estar en las escuelas. Sí, seguramente vamos a tener algunos casos, pues ya se habla de 21 casos en el país, que están en estudio, ¿verdad? Algunos de estos pues van a ser otra cosa, pero de estos 21 casos de sospecha, hasta hace unos 5 días, pues se tiene que descartar que sean hepatitis A, B, C, D o E, y bueno, las otras causas comunes de hepatitis. ¿Cómo prevenirlo? Bueno, pues con la higiene de manos, con el uso de cubrebocas en espacios cerrados, el manejo adecuado de los alimentos, la higiene en los alimentos y el consumo de agua potable. Son las medidas que se han emitido. Quizá también el completar el esquema de vacunación, aunque pues no hay alguna vacuna actualmente que prevenga un cuadro de hepatitis aguda infantil. Así es. ¿Y qué debemos hacer? Me están preguntando, ya decía usted, para prevenirlo, ¿no? Lavado de manos, en fin, cubrirse al toser o estornudar, que son ya recomendaciones que hemos aprendido para evitar la transmisión justamente de lo que le llama el doctor justamente este adenovirus. Pero, ¿cómo detectarla? Una madre de familia, ¿a qué edad incluso puede incidir de más frecuencia un tema de hepatitis infantil, doctor? En una madre específicamente, ¿qué hacer? Bueno, pues mantener la higiene en los alimentos. Y bueno, pues en un caso de que vaya su niño a una guardería, una estancia infantil, bueno, pues tener las precauciones generales, ¿no? De espacio ventilado, de pues identificar cualquier niño que tenga dolor abdominal, que puede ser un dato temprano, que pueda tener un tinte ictérico, amarillo en sus ojos, en su piel, y bueno, pues que pueda tener las evacuaciones blancas, ¿verdad? La pipí obscura o como Coca-Cola, que decían antes, y identificar cualquier tipo de paciente con estos síntomas para llevarlo a atención y pues tratar de no llevar niños enfermos a la guardería, ¿no? Así es, esto es una urgencia. Detectamos una situación de esta naturaleza con estos síntomas que usted ya refería. Hay fiebre, dolor muscular, histericia se llama, ¿no? Histericia, el pigmento amarillo. Histericia, exactamente, y hay que acudir inmediatamente al médico, no irnos con los remedios caseros de repente, doctor. Es un tema delicado. Así es, pues sí, de una alerta, bueno, de una alarma, pues decíamos moderada, ¿verdad? En donde pues los primeros casos se reportaron a principios de abril, ya prácticamente estamos terminando mayo, y pues apenas tenemos alrededor de 350, 400 casos a nivel mundial, por lo que la expansión en 2 meses pues no es tampoco tan acelerada como para una alerta, una alarma mayor,
¿verdad? Pero sí tenemos que puntualizar los signos y síntomas que puede llegar a tener los niños para que se identifiquen de forma oportuna y acudan a su médico a una valoración más detallada al respecto. ¿Los niños que ya tienen su cuadro de vacunación completa pueden ser susceptibles también a la hepatitis? Sí, le digo, la causa más, o dentro de las hipótesis, la causa se sospecha más es el adenovirus. No hay como tal una vacuna específica para proteger de esta enfermedad en particular, sí. Pero bueno, pues sí ayuda obviamente tener el esquema de vacunación completo para su edad como en todo momento. Y me decía también el doctor, cuando cambian a los bebés, le cambian el pañal, ahí hay temas que hay que cuidar. Sí, exacto. El otro virus que puede confundirse es el virus de hepatitis A. Ajá. El virus de hepatitis A siempre ha estado con nosotros y pues es una hepatitis aguda infantil también, pero de pronóstico benigno. Prácticamente no hay, hay complicaciones muy raras por este virus. Esto se ve con más frecuencia que los casos de hepatitis aguda infantil que nos alarman ahorita, y pues se transmite por el mal manejo de alimentos, por la falta de higiene, por comer en la calle, que no se lavaron las manos, agua no potable, el consumo de agua no potable, así se transmite este otro tipo de hepatitis aguda que siempre ha estado con nosotros y que puede confundirse a veces con este otro tipo de casos. Con este otro tipo de casos. ¿Por qué surge la hepatitis infantil en países como Reino Unido, incluso en Estados Unidos? Y luego yo pensaba, doctor, en esta referencia, si en esos países que son potencias económicas, potencias mundiales, ¿qué podemos esperar de una comunidad donde apenas hay agua, donde no hay servicios, donde no hay, en fin, drenaje, donde hay muchas carencias todavía? ¿No hay más riesgos en esas zonas? Sí, definitivamente. Yo creo que esto obedece pues al mayor desarrollo en investigación que tienen estos países, y que pues muchas veces en países en vías de desarrollo pues no se estudian como tal los casos más allá, ¿verdad? De las pruebas básicas que se tiene para identificar las pruebas generales de estos pacientes. Porque por definición de caso, este tipo de hepatitis aguda infantil se requiere descartar todos los otros tipos de hepatitis aguda, que es el virus de hepatitis A, B, C, D, E, se tienen que descartar. Aquí, pues por lo general en México no hacemos pruebas para hepatitis D y hepatitis E, entonces pues también es una situación que nosotros vamos a decir, la clasificamos como hepatitis no A y no B, ¿verdad? Pero pudiera ser alguna de las otras, entonces implica una serie de estudios de países en vías de desarrollo que pues son costosos, son de poca accesibilidad, y que pues es el factor principal por el cual se identifica más en estos países que estudian más a sus pacientes. ¿Existe alguna vacuna, me dice Dolores Suárez, existe alguna vacuna específicamente para adultos o para niños para evitar esta situación? Y también me pregunta, ya ha habido fallecimientos por hepatitis infantil en México, hay 21 casos, se refería usted, sospechosos por lo menos, ya se registró por lo menos el primer caso de fallecimiento. En otros países incluso también ya ha habido fallecimientos, doctor. Sí, comentamos que el 10% de los casos podrían llegar a meritar un trasplante hepático, y que pues algunos de estos, pues obviamente el trasplante hepático no es una cuestión que sea muy sencilla de realizar. Claro. Requiere una infraestructura hospitalaria pues muy grande, un donador pediátrico que pues si en la gente adulta es complicado, difícil, claro. Encontrar pues en la población pediátrica es más duro, más difícil de conseguir un hígado infantil. Tiene que ser aceptado ese hígado, entonces pues de ese 10% pues el potencial de mortalidad pues puede ser, 5, 7, 8% en centros donde no son muy expertos en trasplante hepático. En México hay pocos centros que pueden realizar este procedimiento, como el Hospital Infantil de México o el Instituto Nacional de Pediatría, con cierta hándicap a favor del paciente, ¿verdad? En otros centros la verdad es que es muy experimental. Sí, se reportó por ahí un caso, una defunción en México de un paciente con esta situación. Obviamente, pues como decimos, si tenemos más de 20 casos, 10% pues
serán 2 o 3 que puedan tener alguna situación que puedan terminar esta situación. Bueno, entonces me comentan, tenemos complicaciones gastrointestinales, existe diarrea, puede existir vómito, me comentan también fiebre, dolor muscular y lo que ya usted llamaba la ictericia, que obviamente tienen que estar al pendiente los padres de familia. Si hay alguna sintomatología como estas, no hay que ir a la escuela, no hay que salir de casa, no hay que tener convivencia incluso ni con la familia. ¿O qué hay que hacer, doctor, ahí finalmente? Exacto, pues sí, los síntomas como se presentan por frecuencia es alrededor del 65 a 70% de estos casos presentan ictericia, parece que es el síntoma más prevalente, que esto de la ictericia pues es el pigmento amarillento en la conjuntiva, en la piel, en el piso de la boca. Otros síntomas en menor frecuencia pues es el vómito. El vómito está cerca del 60% de los pacientes. También tenemos pues dolor abdominal que se presenta en un 30 a un 40% y hay muchas otras causas de dolor abdominal, por lo que no es un síntoma que tengamos que alarmarnos tanto. El pigmento oscuro en la pipí, orina como Coca-Cola o muy oscura, o la acolia, que es la falta de pigmento en las evacuaciones, un pigmento blanco. Es una popó blanca. Popó blancuzca. Entonces también son síntomas que se presentan hasta en un 50% de los casos. En este cuadro clínico, pues entonces hay que pues buscar atención oportuna, evitar que vayan los niños a la escuela y pues hacer las pruebas adecuadas, ¿verdad? No nos habíamos librado, me pregunta también Jorge Juárez, no nos habíamos librado ya de la hepatitis, digamos, como un problema de salud pública en este país, y de repente surgen estas cosas, como ya lo comentaba al principio, doctor. Así es, pues estos virus de hepatitis ya tenían vacuna, la vacuna del virus de hepatitis A, que se aplica en mayores de 1 año, sobre todo en sector privado, en 2 dosis, y la vacuna de hepatitis B, que se aplica a los 0, a los 2 y a los 6 meses. En los niños estas vacunas de hepatitis B está en la cartilla nacional de vacunación, la vacuna de hepatitis A está en la cartilla del sector privado, específicamente, y cubrían pues la gran mayoría de las enfermedades o de las causas de hepatitis aguda que se conocían hasta ese momento. Esta es una pues enfermedad nueva que requiere estos 2 factores adicionales, como es haber tenido COVID y el tener el contagio del adenovirus. Entonces pues no hay como tal una vacuna específica que prevenga este tipo de enfermedad. Bueno, es el doctor Rodrigo Miguel González, es infectólogo pediatra, es especialista también, está en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, infectólogo pediatra de la Universidad de Guadalajara, está también del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y expresidente del Colegio de Pediatras de Querétaro, vicepresidente del Colegio Médico de Querétaro, comité académico, científico y de la Federación. Y finalmente me preguntan, ¿no hay escasez, no ha habido también o no se debe este brote que hoy estamos hablando a la escasez de vacunas que también hemos resentido en los últimos años en México? No, definitivamente esto es independiente, tiene que ver con la reciente pandemia de COVID, el confinamiento tan prolongado que se tuvo, la falta de estímulo al sistema inmune que hubo en los pacientes pediátricos, la infección propiamente por el COVID en los niños y pues una situación que bueno, el adenovirus viene a aderezar, ¿verdad? Ahí con esta situación, complicando el panorama inmunológico y detonando este tipo de... A complicar. Decía usted aderezar, es muy elegante, pero es complicar, ¿no? Sí, ¿verdad? El escenario clínico de cualquiera. Hay que estar al pendiente y hay que estar atentos. La Organización Mundial de la Salud incluso ha recomendado la necesidad de lavarnos las manos, de cubrirnos la boca cuando tosemos, cuando estornudamos, o incluso prevenir, evitar con el uso de cubrebocas, evitar reuniones si tenemos alguna complicación en nuestra salud. Bueno, evitar pues reuniones masivas, en fin, asistencia incluso a la escuela, como ya bien lo comentaba el doctor Rodrigo Miguel González. Como siempre, muy amable, doctor, muchas gracias. Que tenga buen día. Gracias también por estas recomendaciones y por esta conversación con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Pongámosle atención, es hepatitis infantil aquí en Radar News en esta primera emisión, cómo se contagia y qué debemos hacer para proteger justamente a nuestras familias. Son las 8:27, su opinión siempre la más importante en el 442-592-1075, Radar News primera emisión. Hacemos una pausa, regresamos.
Estamos así, cuidado con el coronavirus, cuidado con el SARS-CoV-2, cuidado con la hepatitis, que también es un tema delicado. 8:27, pausa y volvemos. Regresamos después del corte. En transmisión simultánea, radio y televisión. Conectando emociones. Canal 71 de WIS.